Nos encontramos en la calle Mesón de Paredes. Esta es una calle que enlaza el centro de Madrid, o sea, lo que es ahora la plaza de Tirso de Molina, antes Progreso y antes, donde estaba el convento de la Merced, enlaza esto con los barrios bajos. Estaba el dicho aquel de que de Progreso para abajo cada uno vive de su trabajo. Esta calle tenemos noticias de ella ya de 1567. Otra noticia posterior es cuando empiezan a empedrarla en 1587, de las primeras calles que se empedraron en Madrid. Es una calle, como digo, en pendiente, no tiene grandes monumentos, los únicos monumentos importantes era la maternidad y el hospicio y el colegio de Santa María de Sena, que estaban aquí un poquito más abajo. Le dio el nombre a la calle el famoso Mesón de Paredes. El famoso Mesón de Paredes, que lo hemos ubicado, creo que de forma bastante aproximada en lo que ahora es en el número 23 de esta calle que tenemos detrás de nosotros. Este era un mesón grande que aparece ya a mediados del siglo XVI, pero que en la relación de mesones que hay en 1733 ya no existe. Quiero decir que debió tener una vida muy corta. Fue famoso, pero para que duraron otros mesones de Madrid, como el del Huevo o muchos de la Cava Baja, este desapareció muy pronto. Más abajo están las famosas corralas. La primera que encontramos es de 1839 y la más abajo, que está ahora restaurada, la que hace esquina con Miguel Servet, es de 1790. Frente a la primera corrala estaba el Colegio de los Escolapios, que desgraciadamente se quemó en la guerra, en donde había ahí miles de estudiantes, de familias más pudientes, menos pudientes, y con una iglesia de las más importantes de Madrid, con una cúpula que se veía de cualquier lado de la ciudad. El Barranco de Embajador era el final de Madrid por esta zona, y es lo que ahora es Miguel Servet. Aquello estaba lleno de prostitutas, de bandidos, era lo más tirado de Madrid. A finales del siglo XIX, en torno a 1894, se prolongó la calle Amparo y la calle Mesón de Paredes. Salieron a la Ronda de Valencia y entonces se arregló todo lo que era el Barranco de Embajadores, que estaba lleno de porquería y de ahí surgió lo que es ahora la calle Miguel Servet. Esta calle era en general de gente humilde, claro, y tenía, eso sí, muchas tabernas, muy tabernaria ha sido siempre. Estamos en la taberna más antigua de Madrid, que tenemos referencia de ella, que se traspasaba en el año 1787. Mucho antes, en el siglo XVI y XVII, en el sitio donde está la taberna estaba la posada de la Mari López. Esta posada, que entonces fue muy famosa, estaba al lado de una pastelería que hace esquina con la calle Juanelo, que estuvo en activa durante más de 4 siglos y a la que acudían, según Gómez de la Serna, Cervantes, Credo y otros escritores importantes del siglo de oro. Lo de Cervantes es muy posible porque en esa época, unos años vivió en la plaza de ahora Tirso de Molina, antes del Progreso, esquina con la calle Espada. Y entonces es muy probable a él, que le gustaban las tabernas y de hecho la única hija que tiene es de una relación con una tabernera, la calle Tudescos, digo que Cervantes es muy probable que viniese también a la taberna. Y no digamos de Quevedo, que le gustaba el vino mucho más que a cualquier otro de los escritores. De hecho, Góngora, en vez de Quevedo, le llamaba Que Bebo. En la época de Antonio Sánchez padre y su mujer Lola, se empezaron a hacer torrijas durante todo el año en la taberna. Las torrijas, como sabéis,
es un plato típico de Madrid en la Cuaresma. Pero ellos tuvieron tanto éxito que empezaron a venderlas todos los días. Aquí venían a comprar torrijas desde el vecino de al lado hasta la alta burguesía. Dice Dolores en una entrevista que llegó a hacer 2.000 torrijas diarias, 2.000. Y eran famosas, ya digo, en el barrio, y se cuenta la anécdota de el que va a la mujer un domingo y le dice, bueno, voy un momento a comprar torrijas. Se viene a la taberna, se llena de vino, vuelve a casa borrachito y sin torrijas. Y la mujer le dice, vaya torrija que llevas, que esa es una expresión que ahora se usa para decir vaya borrachera.